En cierta novela, existe un personaje llamado Vanitas Landworm. Es el hijo de sangre fría de un marqués, un aristócrata villano que cometió incontables atrocidades y esclavizó a otros. Su historia concluyó como empezó, en la oscuridad, con una muerte solitaria y miserable. Y fue como este mismo personaje, odiado y abandonado por todos en una gran mansión, que reencarné. De pie ante un espejo en una habitación silenciosa, examiné mi nuevo reflejo. Así que esta era la cara de Vanitas. Evalué mi nueva forma. El cuerpo se sentía débil, incluso frágil. No podía tener más de 15 años. Tomando un trago, intenté procesar el torrente de información. Todavía no lo había asimilado todo, pero poco a poco, mis recuerdos se iban aclarando. Recordé el momento en que desperté por primera vez, completamente desorientado, sin saber siquiera mi propio nombre. Una joven y un hombre estaban junto a mi cama, sus rostros marcados por el alivio mientras exclamaban que, Vani-chan, por fin estaba despierto. Según ellos, había estado inconsciente durante 3 días y 3 noches. Unas personas que parecían ser mis padres lloraban de preocupación, con un mayordomo y una sirvienta detrás de ellos. En ese entonces, no entendía nada. Pero a medida que mis recuerdos seguían volviendo, una asombrosa revelación comenzó a surgir. Comprendí que, en mi vida anterior, había vivido en un mundo completamente diferente. Imágenes nostálgicas ardían en mi mente, rascacielos imponentes, calles repletas de gente. En ese mundo, una vez leí cierta novela. Aunque no podía recordar su título, recordaba claramente haber visto a Vanitas en sus páginas. Él era el antagonista de la historia, un villano que esclavizó a las heroínas y las obligó a servirle. Pero al final, el protagonista inevitablemente lo derrotó, liberando a las heroínas. El propio Vanitas fue entonces esclavizado, abandonado a una muerte en completa soledad. Se sentó al borde de la cama, lidiando con la desorientadora verdad. No sabía por qué estaba aquí ni quién era realmente, pero una cosa se estaba volviendo terriblemente clara. Su mirada se agudizó con una sombría certeza. Si simplemente vivía como hasta ahora, estaba condenado. Su mano se cerró en un puño, con los nudillos blancos. Se negaba a aceptar tal destino. Con su resolución tomada, decidió un curso de acción. A partir de ese momento, comenzó a recopilar información. Rodeado de imponentes estanterías de libros, llegó a una cruda conclusión: el inevitable duelo con el protagonista era, muy probablemente, un evento ineludible en la historia de este mundo. Buscó cualquier camino posible hacia la victoria, y un único pensamiento afloró: la magia. En este mundo, la magia era una fuerza de inmenso poder. Los hechizos podían manipular el fuego y el agua, alterar la apariencia de personas y objetos y, a través de la imaginación del lanzador, hacer casi cualquier cosa posible. Sin embargo, según la novela que recordaba, la única magia que Vanitas utilizó fue un hechizo básico de largo alcance llamado Flecha de Luz. Sin embargo, su recuerdo de la historia contenía otro detalle. Este mundo albergaba una magia perdida hace mucho tiempo, una que se consideraba imposible de dominar. Era una magia mencionada solo como parte de la mitología del mundo, tan difícil de aprender que había sido completamente olvidada. Olvidada por todos, es decir, excepto por él, el que recordaba la historia. Una sacudida de comprensión lo recorrió. Era esto: la había descubierto, la magia de dominación. Un poder que otorgaba al usuario la habilidad de manipular la magia misma que flota en el espacio, permitiéndole controlar toda la materia a voluntad. Extendió la mano para aferrar este nuevo poder, pero la energía etérea se desvaneció de sus dedos. Se dio cuenta de que le llevaría tiempo usarla correctamente. Pero con este poder, sintió que finalmente podría cambiar su destino condenado. Su determinación lo acompañó durante la noche. A la mañana siguiente, dentro de los grandes muros de la finca del marqués, comenzó a despertar. Se incorporó con un bostezo, parpadeando ante la luz de la mañana y preguntándose si ya era hora de levantarse. Su mente regresó a la noche anterior, la cual había pasado estudiando tomos de magia. La gente de la casa le parecía amable y, como era de esperar de la residencia de un marqués, la colección de libros era bastante impresionante. Justo en ese momento, una doncella entró en su habitación. Le deseó buenos días, ofreciéndole su ropa y una bebida. Él asintió en silencio, diciéndole que las dejara allí. Mientras la observaba, notó algo que había visto en los últimos días: las doncellas de esta casa se movían con una rigidez particular, y la razón era obvia. Cuando ella se dio la vuelta para irse, su mano se movió por sí sola. La doncella se estremeció, tartamudeando su título. Él se disculpó rápidamente, dándose cuenta con sobresalto de que su mano se había movido inconscientemente. El Vanitas original, recordó, era conocido por manosear a las doncellas y recurrir a la violencia. La doncella, aterrorizada, pidió permiso para retirarse y huyó de la habitación. Él se miró la mano, comprendiendo que aunque su personalidad hubiera cambiado, las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Sacudiéndose la inquietante sensación, se levantó de su asiento. No podía permitirse pensar en eso. Hoy era un día especial. Ahora vestido con un uniforme formal, sus pensamientos se volvieron hacia el futuro. Sabía que probablemente había 2 razones clave detrás de la caída del Vanitas original. La primera era perder contra el protagonista. La segunda era perder a sus 3 heroínas esclavizadas. Comprendió que incluso si lograba derrotar al protagonista, no tendría sentido si las heroínas simplemente huían. La única forma de evitar ese destino era clara: tenía que volverse más fuerte. Su destino dependía de 3 personas. La primera, Rapana, una Vestkin con un raro y lustroso pelaje negro. La segunda, Hildegard, una alegre caballera extranjera amante de las batallas.
Y la tercera, Christina Martia, una dama noble cuya dignidad y belleza la hacían parecer cualquier cosa menos una esclava. Sabía que hoy sería su primer encuentro real con ellas. Era su oportunidad de construir una buena relación con quienes tenían su destino en sus manos, una oportunidad que realmente deseaba aprovechar. En sus vagos recuerdos de la historia original, sus rostros sonrientes siempre habían brillado con una luz radiante. Pero las heroínas que ahora estaban ante su puerta eran un marcado contraste con ese recuerdo, con sus expresiones sombrías y vacías. Entraron en sus aposentos, dirigiéndose a él como amo, y preguntando por sus órdenes. Él tartamudeó, sorprendido de que hubieran venido, pero su sorpresa se convirtió en consternación al ver la absoluta falta de vida en sus ojos. Lo comprendió de inmediato, como esclavas que habían soportado la crueldad del Vanitas original, no había razón para que sintieran otra cosa que odio. Resolvió en ese mismo instante que esa era una realidad que tenía que cambiar. Comenzó disculpándose por la repentina convocatoria, explicando simplemente que solo quería verlas. Su atención se centró entonces en una de ellas. Llamó a Christina para que se acercara, y ella obedeció con un silencioso sí. Recordó una escena de la historia donde el Vanitas original había elogiado su apariencia. Creyendo que este detalle podría ser significativo, decidió seguir ese guión, diciéndole que se alegraba de verla. Luego se inclinó abruptamente, su rostro a escasos centímetros del de ella. Sorprendida por la repentina proximidad, Christina gritó y lo empujó hacia atrás, haciéndolo trastabillar. Recuperando la compostura, se disculpó rápidamente por haberse acercado demasiado. Christina, con el rostro sonrojado, solo pudo balbucear en respuesta. Explicó que simplemente quería ver su rostro más de cerca. Elogió su piel suave y sus ojos fuertes y claros, concluyendo que cuanto más la miraba, más hermosa la encontraba. Sus palabras la dejaron completamente sin habla y ruborizada. Ella tartamudea, con el rostro sonrojado, suplicándole a su amo que no diga cosas tan extrañas. Su cumplido, insiste, es injusto. Al observar su reacción, Vanitas concluye que Christina debe de despreciar los cumplidos sobre su belleza, quizá porque le desagrada su propia apariencia. Luego dirige su atención a la siguiente persona. Ahora, la que sigue es Rapana. La chica con orejas de conejo se estremece, con las manos fuertemente entrelazadas por el miedo mientras responde. Vanitas le ordena que se acerque, y ella deja escapar un pequeño sonido de angustia. De las 3 mujeres esclavizadas, fue Rapana quien sufrió el peor de los abusos. Debido a su pequeña estatura y a su naturaleza tranquila, el Vanitas original la había sometido incluso a violencia física. Cuando él extiende la mano hacia ella grita y se aparta, esperando un golpe. A un lado, Christina grita, exigiendo saber qué está haciendo. Vanitas se detiene, con la mano abierta, preguntándose si Rapana de verdad cree que está a punto de hacerle daño. En lugar de golpearla, su mano enguantada se posa suavemente sobre su cabeza, acariciando sus largas orejas. Atónita, Rapana solo puede emitir suaves sonidos de confusión. Él le dice que su pelaje es increíble, tan suave que podría tocarlo para siempre. Mientras él continúa, Christina interviene con cautela, pidiéndole que no sea demasiado brusco. Vanitas, todavía concentrado en Rapana, pregunta si estaría bien seguir tocándola un poco más. Su tensión se desvanece bajo su suave caricia. Con los ojos cerrados, Rapana deja escapar suaves y satisfechos suspiros, disfrutando claramente del inesperado afecto. Al ver su reacción positiva, Vanitas se envalentona y le pregunta si también puede tocarle la cola. La petición deja a Christina en un silencio atónito, mientras Vanitas observa que Rapana parece estar a gusto con sus acciones hasta el momento. La sugerencia es demasiado para Christina. Agarra a Rapana, apartándola de forma protectora y suplicándole a su amo que se detenga. Exige saber qué es lo que quiere. Vanitas se lamenta de que simplemente quería tocarla más, y ahora le preocupa haber conseguido que Rapana desconfíe aún más de él. Su atención se desvía entonces hacia la última mujer en la habitación. Se da cuenta de que solo queda Hildegard, y que ella lo ha estado observando atentamente durante un buen rato, con una expresión pensativa y seria. Lo estudió con atención, con los dedos apoyados pensativamente en la barbilla. Dirigiéndose a él como maestro, le ofreció una evaluación desconcertante, era fuerte, pero débil. La contradicción tomó a Vanitas por sorpresa, y solo pudo repetir sus palabras como una pregunta. Su mente se apresuró a recordar lo que sabía de ella. Hildegard pertenecía a la tribu Lepite, un clan de guerreros que veneraba la fuerza y protegía a los vulnerables. El Vanitas original, carente de destreza tanto física como mágica, habría sido alguien a quien ella debía proteger. Sin embargo, mientras ella lo miraba ahora, se dio cuenta de que no estaba viendo a ese débil predecesor, estaba sintiendo instintivamente a la persona que él era en realidad. Su expresión contemplativa se transformó de repente en una sonrisa radiante y entusiasta. Con un brillo decidido en los ojos y el puño cerrado, propuso una pelea para resolver el asunto y descubrir la verdad. La sugerencia fue inesperada, pero Vanitas se encontró sonriendo a cambio. Un clan que valora la fuerza, reflexionó, antes de aceptar su desafío. Se dio la vuelta, su largo abrigo ondeando ligeramente, y sugirió formalmente un combate de práctica. Frente a él, Hildegard estaba en posición y lista, mientras las otras 2 heroínas observaban desde una distancia segura. Para Vanitas, esta era la oportunidad perfecta para probar el verdadero alcance de su magia de dominación. Vanitas Lindworm reúne a sus compañeras, asegurándoles que están a salvo en este lugar. Considera internamente la naturaleza de la antigua magia de dominación que posee y luego dirige su atención a Hildegard, declarando el inicio de su combate de práctica. Sabe que su oponente es formidable, Hildegard es la hija de los guerreros de la tribu Lepite.
Reconoce para sí mismo que si esta fuera una pelea real, no saldría ileso. Aún así, ve este combate de práctica como una oportunidad crucial. Está decidido a probar su poder y ver si su magia de dominación puede usarse en una batalla real, mientras su mano enguantada comienza a brillar con energía latente. Cristina expresa inmediatamente su preocupación, calificando la empresa de demasiado peligrosa. Vanitas la tranquiliza, diciendo que es una oportunidad necesaria, y explica que quiere mostrarles a todas cuánto ha cambiado. Luego se vuelve a presentar formalmente como el nuevo Daenerys Landworm, un reencarnado, dejando a Rapana y a Cristina atónitas. Comprendiendo la determinación de su maestro, Hildegard acepta el desafío, apretando los puños y declarando que luchará. Vanitas la anima, diciéndole que no se contenga y que se sienta libre de usar magia. Sin dudarlo, Hildegard lanza un disparo de lodo. El proyectil vuela hacia Vanitas, haciendo que Rapana y Cristina se queden boquiabiertas de la sorpresa. Mientras el hechizo se acerca, Vanitas levanta la mano, intentando activar su propio poder en respuesta, pero es demasiado lento. El disparo de lodo impacta de lleno en su cara. El impacto repentino y directo deja a Hildegard, Rapana y Cristina mirando con los ojos muy abiertos, en un silencio atónito. Cristina rompe el silencio, exclamando que por eso mismo le había advertido. Mientras Rapana corre a ver cómo está, Vanitas, tirado en el suelo, empieza a reír, dándose cuenta de que no había forma de saber el resultado sin intentarlo. Se levanta, asegurándole a una preocupada Cristina que está bien y que esperaba algunas heridas. Ahora consciente de que la magia de Hildegard se basa en el lodo, se vuelve hacia su oponente, listo para el siguiente asalto. Se limpia el barro de la cara y declara que continuarán con la batalla de práctica. Hildegard asiente y, sin dudarlo, lanza otro disparo de lodo. El hechizo estalla con fuerza, levantando tierra y escombros mientras Vanitas se prepara para el impacto. Desde la barrera, Rapana y Cristina observan con preocupación, gritando su nombre. La segunda ráfaga impacta, pero esta vez, logra levantar una mano, desviando el torrente de lodo justo antes de que lo golpee. El impacto sigue siendo potente, haciéndole gruñir por el esfuerzo de contenerlo. Baja la mano, con el rostro ahora salpicado de barro, y logra dedicarle un guiño forzado a su oponente. Hildegard lo observa, con una expresión indescifrable. Un momento de quietud se asienta sobre el campo de entrenamiento. Vanitas se mantiene firme, ahora completamente cubierto de tierra, mientras Hildegard permanece en posición a corta distancia. Observando desde un lado, Cristina comenta con una mezcla de preocupación y consternación que el hermoso rostro de su maestro está ahora completamente cubierto de barro. Recuperando el aliento, Vanitas mira a Hildegard, con una sonrisa extendiéndose por su rostro manchado de tierra. Le pregunta si se está divirtiendo. Una brillante sonrisa florece en su rostro. Ella afirma que sí es divertido, y señala que, aunque su maestro es débil, es más fuerte que antes. Respirando con dificultad, Vanitas le informa que este será el último intercambio, prometiendo mostrarle sus verdaderas capacidades. Se pregunta en voz alta si de verdad van a pelear en serio ahora, y luego responde a su propia pregunta con un resuelto sí. Mirando directamente a Hildegard, la desafía a que lo ataque con todo lo que tiene. El cambio de tono no pasa desapercibido. Las expresiones de Rapana y Cristina se llenan de aprensión mientras observan cómo la confrontación se intensifica. Aceptando su desafío, el semblante de Hildegard se vuelve mortalmente serio. Dirigiéndose a su maestro, declara que ahora le mostrará todo su poder mientras una energía brillante, similar a una estrella, comienza a condensarse entre sus manos. Ella desata todo su poder, lanzando una enorme bomba espiral de lodo directamente hacia Vanitas. Mientras el proyectil arremolinado se precipita hacia él, se prepara, concentrando su intención en la magia de dominación que está a punto de lanzar. En respuesta, él lanza su mano hacia adelante, liberando un torrente de energía crepitante e indómita. El poder puro surge de su palma, colisionando con el hechizo de lodo en un destello de luz cegadora. El choque mágico se resuelve en un instante. Vanitas avanza, habiendo desviado por completo el ataque, para asombro de Rapana y Cristina. Antes de que Hildegard pueda reaccionar, él acorta la distancia y la agarra por la muñeca. La energía fluye desde su agarre, envolviendo instantáneamente el cuerpo de Hildegard en ataduras crepitantes, parecidas a la electricidad. Ella jadea, viéndose forzada a arrodillarse y completamente inmovilizada, preguntándose qué es este poder. Él se arrodilla ante ella, explicando que este es el límite de su poder actual. Revela su método, usar la magia de dominación para concentrar el maná de la propia atmósfera. Afirma con confianza que, incluso si ella lo diera todo, no podría moverse. Luego suaviza su tono, asegurándole que no hay necesidad de preocuparse, ya que las ataduras se desharán pronto. Pero el esfuerzo del poderoso hechizo resulta ser demasiado. Con un débil jadeo, el cuerpo de Vanitas se afloja y se desploma hacia atrás en el suelo mientras sus compañeras gritan su nombre alarmadas. Mientras yace en el suelo, Cristina corre a su lado, ayudándolo a sentarse y preguntándole ansiosamente si está bien. Él logra dar una respuesta débil, asegurándole que está bien y disculpándose con ella. Cerca de allí, la aún atada Hildegard observa con preocupación. Ella reflexiona sobre la demostración, reconociendo para sí misma que el poder de su maestro fue asombroso. Sin embargo, también se da cuenta con una claridad repentina de que él es de alguna manera diferente a como era antes. Ella lo observaba, un pensamiento cristalizándose en su mente, parecía una persona completamente diferente. A su lado, Cristina miró a Vanitas con ojos grandes e inquisitivos, preguntando qué podría ser un reencarnado. No respondió con una explicación, sino con una firme declaración. Yo soy quien soy, afirmó, su voz resonando con convicción. Vuestro anterior maestro, el que os oprimía, ya no existe. Las tres mujeres se arrodillaron ante él, procesando sus palabras.
Hildegard fue la primera en hablar, preguntando qué quería decir con semejante afirmación. Él reconoció su confusión, admitiendo que era algo difícil de aceptar de la nada. Su mirada se endureció con determinación mientras revelaba su nuevo propósito. De ahora en adelante, anunció, lucharé contra el destino. Para llevar a cabo esta tarea monumental, explicó, necesitaría la fuerza de las tres. Luego se dirigió a ellas una por una, con voz firme. Cristina. Sorprendida por ser interpelada directamente, tartamudeó un «ese sí» como respuesta. Su atención se desvió entonces. La pana. Ella emitió un pequeño y vacilante sonido de afirmación. Finalmente, se volvió hacia Hildegard, quien le devolvió la mirada con una sonrisa segura y un claro «sí». Extendió una mano hacia ellas, admitiendo que, aunque había mucho que no entendían, quería que fueran con él. Hecha su petición, depositó su confianza en ellas por completo. Contaré con las tres de ahora en adelante. Y con eso, se formó un nuevo pacto. Agotado pero resuelto, Vanitas descansaba contra Cristina, con los ojos cerrados, mientras Hildegard y Rapana se acercaban, una silenciosa comprensión instalándose en el grupo. Un hombre y una mujer, los padres de Vanitas, miran con incredulidad. La mujer se tapa la boca, apenas capaz de procesar la pregunta que flota en el aire, ¿un reencarnado? Sentado frente a ellos, el chico lo confirma. Ha tomado el control. Explica que ahora se ha convertido en Vanitas y, lo más importante, que necesita aliados. Su explicación, aunque inicialmente fue recibida con confusión, finalmente los convenció. Después de la batalla simulada con las tres esclavas, los padres de Vanitas no tuvieron más remedio que aceptar que un alma reencarnada habitaba ahora a su hijo, permitiéndole seguir viviendo como Vanitas. Unos días después, la vida en la finca continúa. Está sentado en una pequeña mesa para el té cuando su padre se acerca, llamándolo por su nombre. Vanitas levanta la vista de su taza para reconocerlo. Su padre comenta que las sirvientas de la finca ya han empezado a cotillear sobre su cambio de comportamiento. Vanitas pregunta con calma si el cotilleo es favorable. El hombre explica que Vanitas solía ser una tormenta de lenguaje soez y violencia. Ahora, las sirvientas informan que las trata con amabilidad. Mientras Vanitas sorbe su té, su padre añade una observación reflexiva, en el fondo, el Vanitas original siempre debió de ser bueno de corazón, pero probablemente fue tratado horriblemente para haber actuado de forma tan diferente antes. Continúa, señalando el momento en que todo cambió. Fue desde que perdió a alguien llamado Noise. El pensamiento concluye con una sombría verdad. La verdadera razón por la que Vanitas se convirtió en un noble villano fue porque perdió a su verdadero hermano hace mucho tiempo. Esta revelación pilla al nuevo Vanitas completamente desprevenido. Se lo cuestiona internamente, recordando que la novela nunca mencionó a un hermano menor. Se pregunta si era una historia de fondo oculta que se había perdido por completo. Antes de que pueda detenerse en ese pensamiento, su padre cambia de tema y le anuncia que ha conseguido el instructor de magia que Vanitas había solicitado. La expresión del chico se ilumina al instante mientras pregunta si es realmente cierto. Reflexionó sobre su reciente simulacro de batalla con Hildegard. Aunque había logrado usar la antigua y supuestamente imposible magia de dominación, sabía que todavía era demasiado débil para derrotar a los protagonistas y proteger a las heroínas. Para alcanzar sus metas, resolvió que debía dominar este poder con la ayuda de un verdadero maestro de magia. Mientras consideraba esto, su padre le informó de que el instructor acababa de llegar a la mansión y le preguntó si deseaba conocerle. El padre entonces ordenó a la sirvienta que trajera al instructor ante ellos. Vanitas se sorprendió, preguntándose si este nuevo maestro era alguien que su padre conocía de sus propios días de estudiante. La sirvienta regresó poco después, anunciando que había traído al invitado. Vanitas se levantó de su asiento con expectación. Se preguntó qué clase de persona podría ser este instructor. Si era un conocido de los tiempos de escuela de su padre, debía de ser un veterano habilidoso. Se imaginó a un mago anciano y experimentado, pensando que una persona así sería ideal para su entrenamiento. Un par de ojos, sorprendentemente idénticos a los suyos, se encontraron con su mirada. Se encontró de pie ante una persona que era su doble perfecto. El desconocido lo miró y simplemente preguntó, yo, atónito por la imposible visión, solo pudo preguntar, ¿quién eres? Su padre, sin embargo, no parecía inmutarse, dirigiéndose con calma al doble como Ernst Kuhn e invitándole a empezar. Vanitas lo miró, desconcertado. El pelo, los ojos e incluso la complexión de la persona eran exactamente como los suyos, pero su presencia se sentía extrañamente apacible. Una breve visión cruzó su mente, una mujer de largo cabello ondulado, envuelta en una luz mágica como si estuviera en medio de una transformación. La instructora, ahora revelada en su verdadera forma como una mujer con una larga trenza, confirmó su silenciosa comprensión. Cuando él le preguntó si se había transformado en él, ella sonrió y respondió, sí, así es. Ante él, la mujer de largo cabello claro le dedicó una cálida sonrisa. Se presentó como Ashley Strayfall, confirmando que había sido asignada como su nueva instructora. Procesó sus palabras mientras Ernst le explicaba que una de las habilidades innatas de la sensei Ashley era la transformación. Vanitas recordó haber leído en la biblioteca que dicho atributo, en efecto, existía. Sin embargo, no se había dado cuenta de que podía usarse para cambiar la apariencia de alguien de forma tan convincente. Ernst dio más detalles, revelando el título de Ashley, Ilusiones Fantasma. Explicó que Ashley solía estar activa en el Ministerio de Magia, donde lideró un escuadrón especializado en inteligencia y reconocimiento, y que sus esfuerzos fueron fundamentales para forjar la paz de la que ahora gozaba el imperio. La propia Ashley parecía un poco avergonzada por la grandiosa presentación. Mientras asimilaba esto, las siguientes palabras de Ashley lo tomaron completamente por sorpresa.
Le comentó a Ernst que había pasado mucho tiempo, más de 20 años desde la última vez que se vieron. La revelación dejó a Vanitas atónito. Expresó su incredulidad, preguntando si de verdad se conocían desde hacía más de 2 décadas. Ashley lo confirmó. Su mente saltó de inmediato al hecho de que en este mundo existían razas diferentes a la humana, como los Vestkin a los que pertenecía la Pana. Su confirmación hizo que su mente se acelerara. Si habían pasado 20 años, entonces la instructora Ashley debía pertenecer a una raza con una esperanza de vida mucho más larga que la de los humanos, una que pasa la mayor parte de su vida con una apariencia juvenil. La miró directamente y le preguntó, ¿es usted una elfa? Ella respondió con una risa juguetona, diciendo que era un secreto. Lo único que reveló fue que era mucho mayor que Ernst. Vanitas lo consideró, una practicante de magia de transformación activa durante el alzamiento imperial era una mujer envuelta en misterio. Definitivamente, le pareció interesante. Con la curiosidad avivada, decidió seguir adelante y declaró que le gustaría ver su magia. Ashley comprendió y sugirió que se dirigieran al campo de entrenamiento. Mientras el trío se dirigía al exterior, fueron vistos desde una ventana cercana. Rapana, flanqueada por Hildegard y Cristina, señaló con sorpresa y confusión, preguntando, ¿no es ese mi maestro? Dentro de una vasta sala vacía con un techo alto y abovedado y un suelo embaldosado con numerosas plataformas rectangulares, el entrenamiento está a punto de comenzar. Frente a Vanitas se encuentra un duplicado perfecto de sí mismo. La ilusión, creada por Ashley, habla primero, disculpándose por sorprenderlo y reconociendo que ver una versión idéntica de uno mismo es ciertamente extraño. Ella vuelve a su verdadera forma, explicando que ha oído hablar de él por Ernst Kuhn. Señala que Vanitas es bastante famoso por ser tan rebelde que incluso la Academia Imperial de Magia tuvo dificultades para manejarlo, y por las atrocidades que él, antiguo Vanitas, cometió, que eran conocidas incluso en el lejano dominio de Lingworm. Con su reputación establecida, ella va al grano, confirmando su deseo de aprender magia de dominación, un hechizo legendario que nadie ha dominado jamás. Luego lo presiona, preguntándole qué planea hacer una vez que la adquiera y advirtiéndole que existe la posibilidad de que sea odiado por ello. Él se vuelve para mirarla de frente, inquieto por sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunta, buscando una aclaración a su ominosa advertencia. En respuesta, Ashley explica que su propia magia de transformación, que le permite asumir perfectamente la identidad de otra persona, hace que los demás la teman y la eviten. Admite que es natural, ya que es una magia que puede usarse fácilmente para el crimen. Vanitas reflexiona internamente que esto va mucho más allá de su entendimiento de la magia de transformación, que creía que solo causaba cambios menores como alterar el color del cabello o la forma de la nariz. Ella continúa con su relato de advertencia, afirmando que, si bien la magia de dominación sería extremadamente útil para la recopilación de inteligencia, la reacción social sería dura. Le advierte que si empieza a usarla, podría enfrentar el mismo trato que ella. Con una expresión seria, pregunta por última vez, aún así, ¿todavía quieres aprender magia? Su respuesta es inmediata y radiante. Sí, dice con una sonrisa de confianza. Quiere aprender más sobre magia, creyendo que con la instructora Ashley, está seguro de que verá un mundo mucho más grande. Tras su declaración, junta sus manos enguantadas, creando un pequeño estallido de energía mágica. ¿Verdad?, pregunta retóricamente, añadiendo que ya se ha dado cuenta de algo. Él presenta un pequeño y brillante orbe de luz que acaba de crear. Le dice a una sorprendida Ashley que la magia no es solo dolorosa y dura, también podría ser algo divertido. Luego la mira directamente y le pregunta si, habiéndolo conocido en persona, está decepcionada de que no sea la persona de la que oyó hablar. Él continuó, explicando que si ella había hablado con su padre, entonces debía saber que él es el tipo de chico malo, que no dudaría en herir a otros por su propio bien. Su autoevaluación fue rechazada de inmediato. Ella afirmó rotundamente que cualquiera que hubiera vivido una guerra entendería la verdad, sus ojos eran increíblemente claros. Ella profundizó, sin ver crueldad en él ni un deseo genuino de herir a nadie. Vanitas consideró que tal vez solo estaba ocultando sus deseos egoístas, pero ella lo descartó con amabilidad, diciéndole que no pretendiera ser malvado. Estaba claro, dijo con una sonrisa, que esa no era su verdadera naturaleza. Su expresión se suavizó aún más mientras le daba las gracias, admitiendo que ella también estaba empezando a divertirse. Su sentimiento hizo eco de la reciente declaración de él sobre querer ver un mundo más grande, un paralelismo que lo dejó momentáneamente desconcertado. Antes de que pudiera pensar en ello, ella anunció su siguiente movimiento, una transformación de bestia en el tigre de nieve blanca. Su cuerpo estalló en energía mágica mientras comenzaba a cambiar, prometiendo mostrarle todo lo que había aprendido a través de sus experiencias. Esto, declaró, era solo un calentamiento, dejando a Vanitas atónito. Observó cómo se completaba la transformación, dejando a un enorme tigre dientes de sable cerniéndose sobre él. Se dio cuenta, era el verdadero poder de las ilusiones fantasma. Ante Vanitas se yergue un enorme tigre dientes de sable. Reconoce que se trata de verdadera magia de transformación y se da cuenta de que la lección práctica de la maga legendaria ha comenzado oficialmente. Analiza rápidamente la situación. Su forma no solo ha cambiado, se ha transformado en una especie completamente diferente, con una ecología distinta. La bestia emite un gruñido bajo y amenazador, con los ojos fijos en él. Luego, desata un rugido ensordecedor que retumba por el gran salón. Sobresaltado por la pura fuerza del sonido, Vanitas reacciona instintivamente, lanzando su brazo hacia adelante para conjurar un muro defensivo de hielo afilado. El hielo brota violentamente, formando una barrera cristalina. Por un momento, se pregunta si ha logrado congelar a su oponente. Su esperanza es en vano. Se da cuenta de que el suelo alrededor de la instructora se había congelado antes de que él se diera cuenta.
Incluso a esta distancia, la presión sofocante es inmensa mientras el tigre emerge del hielo destrozado, completamente ileso. La criatura avanza acechante, sus pesadas patas golpeando el suelo de piedra. Emite otro gruñido bajo, acortando la distancia con una velocidad aterradora. En un borrón de movimiento, el tigre se abalanza. Vanitas grita mientras unas garras afiladas le desgarran el brazo. Retrocede tambaleándose, dándose cuenta de que, aunque predijo su movimiento, fue demasiado lento para esquivarlo. Se agarra el brazo sangrante, con la mente acelerada. Sus movimientos son más rápidos incluso que los de Hildegard en su momento más serio. Mientras contempla esto, la forma del tigre se disuelve en una lluvia de partículas mágicas, volviendo a ser la instructora Ashley. Se para frente a él, la lección aparentemente ha terminado. Como era de esperar, deberíamos detenernos aquí, dice con calma, y luego gesticula hacia él. ¿Qué ocurre? Él escucha mientras la instructora Ashley habla, reconociendo que, aunque él propuso la lección práctica, parece demasiado pronto para él. Desde el otro lado del gran salón, él cuestiona su razonamiento, insistiendo en que apenas han comenzado. Su expresión se endurece con resolución mientras le implora que continúe, declarando con convicción que quiere poder. Él explica su motivación, tiene algo muy preciado para él, y para protegerlo, el poder es una necesidad absoluta. La palabra queda suspendida en el aire mientras Ashley considera en silencio su súplica. Con el rostro parcialmente oculto, ella murmura su razonamiento para sí misma, algo precioso, antes de simplemente aceptar. A lo lejos, se ve a sus tres compañeras alejándose. Ella vuelve a centrar toda su atención en él, observando que esta parece ser una causa de la que no se retractará, pase lo que pase. Luego le ofrece un consejo, advirtiéndole que no debe descuidarse solo porque está desesperado. Mientras tanto, observando desde una distancia segura, Rapana señala que hay niños esperándolo. Hildegard anima a su maestro a dar lo mejor de sí, mientras que Cristina simplemente murmura su nombre con preocupación. Él comprende sus sentimientos, dándose cuenta de que están preocupadas y rezando por su seguridad. Esta comprensión solidifica su resolución. Sus manos aprietan su corbata mientras se afirma a sí mismo que la seguridad de ellas es la verdadera razón por la que debe luchar. Él se dirige a su instructora por su nombre, con la mirada firme. Él solicita formalmente que continúen la lección, suplicando con una expresión decidida. Ella accede, entrecerrando los ojos mientras anuncia que la lección comenzará ahora. Una tenue energía mágica empieza a brillar en su mano mientras el espacio a su alrededor parece distorsionarse. Un tiempo después, él se relaja en un gran baño, dejando escapar un suspiro de satisfacción. El agua tibia es un alivio bienvenido. Él reflexiona sobre el hecho de que la familia Lindworm tenga una casa de baños tan grande y privada que se pueda alquilar para baños mixtos, pensando que sería un desperdicio no aprovecharla. Él recuerda la lección práctica, reconociendo lo increíblemente dura que fue. Aunque siente que se ha vuelto más fuerte, su cuerpo está en mal estado por la dura experiencia. Él concluye que sanar su cuerpo en esta gran casa de baños no está tan mal, aceptándolo como un respiro necesario. Su momento de tranquilidad se ve interrumpido de repente por el sonido de voces que se acercan. Una llama, instando a alguien llamada Hilde a que se deprisa, mientras otra la regaña para que no corra. Él se da la vuelta, con una expresión de sorpresa en el rostro, mientras las puertas de la casa de baños se abren de golpe. Se da cuenta de quién ha llegado. Hildegard irrumpe con entusiasmo, declarando su intención de nadar en el amplio baño. Cristina la sigue, tratando de detenerla, mientras Rapana va detrás de ellas, con aspecto nervioso. Sintió una gota de sudor mientras se agarraba el pecho, sin haber esperado nunca que la ropa de baño fuera tan fina. Mientras se preocupaba internamente, Cristina tiró de su brazo, instándola con entusiasmo a que fueran a nadar juntas. Hildegard le suplicó que dejara de tirar. Arrastrada hacia el gran baño, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Vanitas ya sumergido en el agua. El pensamiento la golpeó, y si él las viera así, todo el peso de la revelación se derrumbó sobre ella, su rostro enrojeciendo en un instante de puro e inalterado shock. Su conmoción dio paso a un grito entrecortado, apenas capaz de pronunciar su título. Cristina, sin embargo, permaneció ajena a la situación, simplemente llamando a Hildegard por su nombre. Él las miró con calma, comentando que el agua caliente se sentía bastante agradable antes de preguntar casualmente si querían bañarse juntas. La invitación dejó a Hildegard completamente sin palabras. Ella tartamudeó en respuesta, pensando que entrar juntos todavía era un poco precipitado. Detrás de ella, Cristina no le prestó atención, todavía animándola alegremente a entrar y nadar. Decidiendo tomar cartas en el asunto, Cristina ofreció una rápida disculpa, afirmando que sería peligroso si no vigilaba de cerca a Hildegard. Con eso, la empujó hacia el baño. Mientras chapoteaban en el agua, Vanitas reflexionó que podía entender el deseo de nadar en un baño tan grande. Su pensamiento fue interrumpido por el chillido de Hildegard cuando ella, junto con Rapana y Cristina, se dio cuenta de que su ropa mojada se había vuelto completamente transparente. Ignorando el pánico de Hildegard, Cristina comenzó a divertirse, salpicándole agua. Luego se volvió hacia Rapana, animándola a unirse también a las salpicaduras, pero Rapana parecía dudar. Totalmente mortificada, Hildegard intentó cubrirse, con el rostro ardiendo de vergüenza. No podía creer que nadie le hubiera dicho que la ropa era transparente, lamentando cómo le pudo haber pasado algo así. Mientras la conmoción con las chicas se calmaba, Vanitas permaneció en el baño, observando en silencio. Encontró toda la situación bastante animada e interesante. Una figura apareció ante él, su instructora, Ashley. Llevaba una sencilla bata de baño y reflexionó en voz alta, preguntándose cuántos años habían pasado desde que había visto algo así. Con un suave suspiro, se deslizó en el agua, anunciando que se sentaría a su lado. Su mirada siguió las figuras de Hildegard, Cristina y Rapana que se retiraban.
Comentó que las tres eran verdaderamente como hermanas, y Vanitas estuvo de acuerdo, añadiendo que aunque sus orígenes eran diferentes, sus circunstancias ahora eran las mismas. Él continuó, sugiriendo que debió haber momentos en los que no tuvieron más remedio que llevarse bien. Dirigiendo toda su atención hacia él, el tono de Ashley cambió. Le preguntó directamente cuál de las chicas era su número uno. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Admitió que nunca antes había considerado clasificarlas, y luego declaró simplemente que todas son importantes para él. Su expresión se suavizó, con un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos mientras se tocaba la mejilla. Preguntó en voz baja si todas, podría incluirla a ella también. Él la miró a los ojos y respondió sin dudarlo un instante, sí. Por supuesto. La franqueza de su respuesta la hizo sonrojar, y salpicó agua avergonzada, exclamando que no debería ser tan directo, ahora no sabía qué cara poner. A pesar de su nerviosismo, logró esbozar una pequeña sonrisa. Le dio las gracias y luego confesó que ella también lo consideraba alguien importante para ella. La atmósfera íntima se rompe por un golpe repentino. Hildegarde, abrumada, se desploma en el suelo de baldosas con un gemido de mareo. El sonido sobresalta a Vanitas y Rapana, que giran la cabeza para ver qué ha pasado, con expresiones de alarma. Cristina evalúa rápidamente la situación y se da cuenta de que Hildegarde parece haberse acalorado demasiado. Le pide a Rapana que la ayude a cuidar de la chica desmayada, y Rapana acepta de inmediato. Mientras atienden a Hildegarde, Vanitas se vuelve hacia Cristina y le hace una petición en voz baja, le pregunta si le lavaría la espalda. Al sentir su vacilación, aclara rápidamente que no es una orden y que no la está forzando de ninguna manera. Un ligero rubor tiñe las mejillas de Cristina mientras baja la mirada. Tras una breve pausa, acepta en voz baja, diciendo que lo entiende. Más tarde, Cristina se sienta detrás de Vanitas, lavándole suavemente la espalda. El silencio se cierne entre ellos por un momento antes de que ella pronuncie su título, amo. Él la anima a continuar, y ella le pregunta si puede hacerle una sola pregunta. Inclinándose ligeramente, con voz seria, le pregunta por qué se esfuerza tanto. Vanitas se da cuenta de su verdadero motivo para aceptar bañarse con él. Confirma que se refiere a su lección práctica con la instructora Ashley, reconociendo el inmenso peligro en el que se encontraba. Cristina lo afirma, confesando que no entiende lo que él realmente quiere conseguir. Baja la mirada mientras explica la dura realidad de su mundo. Con magia, monstruos, bandidos y asesinos por doquier, sabe que podría perder la vida en cualquier momento. Aprieta el puño, explicando que es precisamente por eso que quiere poder, para proteger a quienes son importantes para él. Cristina levanta la vista de su tarea, sorprendida, y pregunta a quién se refiere. Mirándola directamente, responde con una sencillez sorprendente, afirmando que es ella. La franqueza de su confesión toma a Cristina completamente por sorpresa, y un profundo sonrojo se extiende por su rostro mientras tartamudea, atónita. Luego aclara que, para ser específico, también son la pana, Hildegarde e incluso la instructora Ashley. Considera que todas ellas son igualmente importantes para él. Tomando su mano, continúa con su sincera declaración. Para protegerlas a todas, pagaría gustosamente cualquier precio y exprimiría hasta la última gota de fuerza de su cuerpo por su bien. Explica que la razón por la que puede esforzarse tanto es simplemente porque siente que lo necesita. Cristina escucha, con una expresión que mezcla sorpresa y profunda reflexión. Sus palabras flotan en el aire vaporoso. La mirada de Cristina se suaviza con comprensión y quizás un atisbo de preocupación mientras murmura en voz baja su título, maestro. Pero incluso con toda su determinación, una sombra cruza su rostro. Un recuerdo doloroso parece aflorar, una imagen de las chicas mirándolo con miedo y preocupación, un recordatorio de un momento en que su fuerza no fue suficiente. Al notar el repentino y oscuro cambio en su comportamiento, Cristina se levanta en silencio y pide permiso para retirarse, dándole espacio. Mientras se va, Vanitas permanece sentado solo en el baño, con la expresión perdida y nublada por el vapor y sus propios pensamientos turbulentos. En una gran sala de reuniones, uno de los lores reunidos se dirige a Ernst Lindworm con abierto desdén. Le pregunta qué podría querer, señalando que, a diferencia de él, ellos son gente muy ocupada. Han pasado unas semanas desde la revelación de Vanitas sobre su reencarnación. Ahora, Ernst ha convocado a los lores cercanos para esta misma reunión, con una expresión acerada y resuelta. Con calma, hace su anuncio, ha invitado a Ashley Strefford a su territorio. La noticia provoca una onda de conmoción en la sala. Su sorpresa se convierte rápidamente en indignación. Un lord exclama el nombre de Ashley, mientras que otro la identifica con alarma como la ilusión fantasma, una usuaria de magia de transformación. Ernst había anticipado esto. Sabía que los nobles, siempre protectores del nombre y el honor de su casa, son meticulosamente cuidadosos con cada palabra y acción. Por lo tanto, era fácil predecir su mala opinión sobre alguien como la instructora Ashley, que podía transformarse en ellos a voluntad. Muy pocos tenían una buena impresión de ella. También tenía la intención de usar sus intensas reacciones a su favor, planeando llamar a los otros jefes de familia para mantenerlos a raya. Los observa, preguntándose cuáles creen que son sus verdaderas intenciones. El lord principal se burla, desestimando todo el asunto. Si la reunión es simplemente sobre la ilusión fantasma, declara, entonces es una pérdida de tiempo y se marcharán. Mientras los otros lores susurran y conspiran entre ellos, una dura verdad cae sobre Ernst. Lo están menospreciando. Su mente se acelera con la amarga verdad. La familia Lindworm es una de las 7 de los marqueses, la más prestigiosa de las casas nobles. Los lores ante él son, por rango, sus subordinados. Sin embargo, su falta de respeto es un desprecio flagrante por la jerarquía. Comprende que la posición de su familia ha caído, consecuencia de su propia naturaleza tímida y de la terrible reputación de Vanitas.
Si esto continúa, su poder solo se erosionará aún más, un resultado que muchos de ellos esperan con ansias. Interrumpiendo sus pensamientos, el Lord se inclina con una sonrisa condescendiente. Pregunta por el hijo de Ernst, inquiriendo si Vanitas ha vuelto a hacer alguna tontería. Ernst reflexiona sobre cómo, en el pasado, un comentario así habría provocado un torrente de disculpas por su parte, ya que siempre actuaba para apaciguar a estos nobles que deberían ser sus inferiores. Empieza a hablar, con la mandíbula apretada por la determinación, pensando en lo que debe hacer ahora. Interrumpiendo la burla del otro señor, declara que escuchar sus parloteos es molesto, silenciando la sala. El repentino cambio en su comportamiento toma a la asamblea por sorpresa. Uno de los señores pregunta qué le pasa, notando su inusual intensidad. Se dirige a ellos con calma, reconociendo que es muy consciente de la mala impresión que tienen de las personas que usan magia de transformación. Su mirada se endurece mientras lanza una advertencia directa, diciéndoles de antemano que no le pongan una mano encima al invitado de su hijo. Luego añade que sabe que algunos de ellos han estado vigilando su territorio. Califica su vigilancia de monstruosidad y, aunque lo dejará pasar por el momento, exige que se detenga de inmediato. El señor de la perilla, visiblemente inquieto, pregunta qué le ha pasado de repente, comentando que parece una persona completamente diferente. Sus palabras resuenan en Ernst. Reflexiona que si realmente ha cambiado, solo podría ser por la influencia de otra persona. Sus pensamientos se desvían hacia una conversación pasada con Ashley Strayford y su hijo, Vanitas. Ashley le había explicado que el niño era un reencarnado, con una personalidad completamente diferente al Bunny original. Ernst había escuchado, comprendiendo por fin cómo se llamaba a sí mismo su hijo. En ese recuerdo, Ernst le había preguntado al niño cómo planeaba vivir su mentira de ahora en adelante. El joven Vanitas simplemente respondió que la respuesta era sencilla. Él declara su intención de vivir exactamente como lo hizo el Vanitas original, haciendo lo que le plazca. Su padre, preocupado, le pide una aclaración. ¿Se refiere al mal que Vanitas había hecho, o a la mala reputación que se ganó por la violencia derivada de su dolor por perder a su hermano pequeño? Él mira a sus padres y les dice sin rodeos que, como reencarnado, nada de eso tiene que ver con él. Continúa, afirmando que no le importa si se gana una mala reputación o causa problemas más adelante. No importa quien intente detenerlo, obtendrá lo que quiere, afirmando que incluso los esclavos son suyos y solo suyos. Luego añade que, para luchar contra su muerte predestinada, existe la posibilidad de que tome acciones inesperadas que podrían involucrar a quienes lo rodean. Su mirada se intensifica mientras les presenta una cruda elección. Si tienen miedo de liberar a otro monstruo en el mundo, pueden matarlo aquí y ahora. Su madre jadea, cubriéndose la boca en estado de shock. Su padre pregunta con incredulidad si de verdad está sugiriendo que maten a alguien que lleva el rostro de su hijo. El niño responde que si alguien tiene el derecho, son ellos, ya que él solo reencarnó en este cuerpo por casualidad. Luego expresa una posibilidad inquietante, que al apoderarse del cuerpo, él podría haber sido quien mató al Vanitas original. Al ver su reacción, aclara rápidamente que es solo una posibilidad. El padre permanece en silencio durante un largo momento, con expresión grave. Luego le pide al niño que responda una pregunta más. En respuesta, el niño se inclina hacia adelante y pregunta qué harán ahora. Miró al niño que tenía delante y le preguntó por qué estaba revelando todo esto. Se preguntó en voz alta si no habría sido mejor que el niño simplemente actuara como su hijo. Continuó, con la voz tensa, explicando que si el niño lo hubiera hecho, nunca habrían sabido la verdad. No habrían tenido que soportar tal agitación emocional. A su lado, su esposa lloraba, lamentando que nunca habría necesitado aceptar que su Bunny se había ido de verdad. En respuesta a estas quejas, el niño que se hacía llamar Vanitas no dijo absolutamente nada. El padre recordó haberle preguntado al niño si hablaba en serio, si de verdad les estaba dando la opción de elegir. Observó que, aunque este nuevo Vanitas se parecía a su hijo, algo era diferente. El niño simplemente los miró fijamente, como si fuera lo más natural del mundo. Esta fue la historia que el padre relató a un consejo de señores. Explicó que sintió una profunda sinceridad por parte del monstruo que vestía la piel de nuestro hijo, precisamente por su silencio. Concluyó su relato declarando su deseo de ver el futuro del niño. Sin embargo, uno de los otros señores se ofendió, calificando sus comentarios de groseros. Sin inmutarse, el padre lo desafió, preguntándole si realmente entendía las implicaciones de ese deseo. A pesar de sus audaces palabras, se vio obligado a inclinar la cabeza ante el consejo, disculpándose por lo que había dicho y suplicando su perdón. A partir de ese día, comenzaron a extenderse rumores entre los demás señores de que Ernst Landworm había sufrido un cambio repentino y extraño. Sin embargo, el día en que el mundo llegaría a conocer verdaderamente al ser llamado Veneras Landworm aún estaba muy lejos en el futuro. En el presente, el joven se sienta solo en unos escalones frente a un gran y ornamentado edificio, dejando escapar un suspiro de cansancio. Dejó escapar un suspiro de preocupación, lo que provocó que su instructora, Ashley, se acercara y le preguntara qué le pasaba. Él levantó la vista, explicando que simplemente sentía el deseo de disfrutar un poco más de este mundo. Ashley le preguntó si sus lecciones prácticas no eran lo suficientemente satisfactorias, pero él aclaró rápidamente que no era el caso, asegurándole que el entrenamiento había sido muy valioso. El joven admitió que últimamente había estado tan dedicado a su entrenamiento que no había podido dedicar mucho tiempo a las 3 chicas bajo su cuidado. Ella estuvo de acuerdo, señalando que, en efecto, él se había dedicado por completo a su entrenamiento durante los últimos días y que tomarse un respiro de vez en cuando es bueno. De repente, se le ocurrió una idea.
Con un gesto decidido, propuso una solución. Su sugerencia fue que llevara a las chicas a una excursión por la ciudad. Y así, Vanitas se encontró guiando a Hildegard, Rapana y Cristina por las bulliciosas calles. Mientras caminaban por un mercado, Cristina se maravillaba de la abundancia de comida, mientras que Vanitas tuvo que reprender suavemente a Hildegard por intentar tocar la mercancía. Su presencia no pasó desapercibida. Dos transeúntes comentaron que era gracias a la consideración de la instructora Ashley que el grupo había podido salir de la mansión por un rato, y que se había oído a una de las chicas expresar su alegría por ver el mundo exterior, fresco y nuevo, por primera vez. Las chicas se volvieron hacia él en busca de instrucciones, preguntándole qué quería hacer. El grito entusiasta de Cristina pidiendo comida zanjó el asunto, y Vanitas decidió que lo primero que harían sería comer algo delicioso. Mientras seguían su camino, él se detuvo de repente y le tendió la mano a Hildegard. Confundida, ella le preguntó por qué hacía eso si solo estaban paseando por la ciudad. Él explicó simplemente que era para tomarse de las manos, al estilo de los amantes. La sugerencia la dejó completamente atónita y sonrojada. Ella le devuelve la mirada, completamente desconcertada, con la voz temblorosa mientras le pregunta si se refiere al agarre de manos de los amantes, el tipo de gesto íntimo reservado solo para parejas. Él confirma tranquilamente su sospecha, preguntándole si de verdad se opone tanto a la idea. Ella tartamudea, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, aclarando que oponerse no es exactamente el término. Él simplemente reconoce su vacilación con un ya veo. Mientras una breve imagen de ellos juntos cruza su mente, Hildegard admite para sí misma que simplemente no ha preparado su corazón para tal paso. Su intercambio llama la atención de Rapana y Cristina. Rapana pregunta emocionada sobre tomarse de la mano, mientras que Cristina pregunta por la vacilación de Hildegard. Vanitas las observa, concluyendo para sus adentros que parece que todavía no puede cortar la distancia entre ellos. Su mirada se aparta de sus compañeras hacia la animada calle de la ciudad que los rodea. Reflexiona para sus adentros que este mundo es, ciertamente, un lugar interesante. Mientras los cuatro caminan juntos por la calle, sus pensamientos se consolidan en una silenciosa resolución. Jura que, como Vanitas, desafiará su destino predeterminado de morir. Además, decide que, sin importar quién se interponga en su camino, hará lo que le plazca. Su resolución se extiende a las chicas que caminan con él. Quiere verlas a todas sonreír en el futuro que pretende construir. Acepta que puede llevar algo de tiempo, pero no hay necesidad de apresurarse. Con un renovado sentido de propósito, se vuelve hacia las demás con una brillante sonrisa, instándolas a que vayan a divertirse. El grupo avanza unido por la calle festiva. Sin que ellos lo vean, una silueta se desliza en la oscuridad, un misterioso joven que observa desde lejos. En un restaurante, el primer destino del grupo, Vanitas le hace una petición a Cristina. Le pide que le dé de comer, aclarando que es un deseo personal, no una orden. Una avergonzada Cristina obedece, llevándole una cucharada de comida a la boca. Él saborea el bocado, declarándolo delicioso, mientras Cristina se encoge de vergüenza por la exhibición pública. Los cuatro, Vanitas, Cristina, Rapana y Hildegard, están sentados juntos alrededor de una mesa llena de comida. Siguiendo una recomendación de la instructora Ashley, el grupo se ha aventurado en Asomia, la ciudad central del territorio Lingworm. Actualmente disfrutan de un elegante desayuno en el distrito de negocios mientras Vanitas reflexiona sobre su situación. Reflexiona sobre el hecho de que Cristina, que antes se había negado a tomarle la mano, ahora le está dando de comer. El momento es interrumpido cuando Rapana le pregunta a dónde se dirigen a continuación. Vanitas se detiene a considerar su próximo movimiento. Decide su destino, el herrero. Su decisión los lleva a la tienda de armas Alcausen, un lugar que Vanitas reconoce como el sitio donde encargó su espada. Nota que la tienda parece más deteriorada de lo que recuerda. Al entrar, una voz les da la bienvenida. Un joven dependiente se acerca, disculpándose porque no tienen mucho en existencias. Vanitas parece reconocer al chico por un momento antes de desechar la idea. El dependiente se presenta como Marcus y les pregunta qué desean. Vanitas explica que el herrero no está y que busca una daga. Sorprendido de que le pregunten a él, Marcus accede a ayudar y le presenta una daga de aspecto valioso, explicando que es la única de su tipo que tienen. Tras inspeccionar el arma, Vanitas comenta que justo estaba pensando en adquirir una. Decide comprarla, entregando una bolsa y diciendo que el precio es de 10 monedas de oro. Le dice al dependiente que, aunque puede que no sea mucho, debe aceptarlo. El dependiente, Marcus, mira el pago en sus manos, completamente atónito. Piensa para sí mismo que la cantidad es excesiva, demasiado alta. Al salir de la tienda, Cristina expresa su preocupación, preguntándole a Vanitas si la daga es realmente útil. Él mira su nueva arma y comenta en voz baja que incluso alguien tan débil como él puede usarla. Él desestima la preocupación de Hildegard por su reciente compra. Ella siente que habría sido mejor dejar que otra persona eligiera por él, pero Vanitas insiste en que está bien, que es simplemente algo que adquirió por un capricho. Habiendo zanjado el asunto, cambia de tema y anuncia que su próximo destino es un mercader de esclavos. La cruda declaración queda suspendida en el aire, dejando a Rapana, Hildegard y Cristina completamente atónitas y sin palabras mientras él pregunta si han entendido. Llegan a un distrito con una atmósfera completamente diferente a la del sector comercial. Mientras Vanitas observa el entorno desgastado, la voz de una mujer lo llama, saludando al joven amo Vani. La voz pertenece a una mujer alta y segura de sí misma a quien Vanitas reconoce como Zuka. Ella comenta que ha pasado un tiempo, específicamente desde que le vendió a la antigua dama noble, Cristina.
Ante la mención de su pasado, Cristina se estremece, su cuerpo se tensa por la conmoción. Zuka continúa con su recuerdo, explicando cómo la hija de una familia noble caída se convirtió en esclava para ayudarlos, y cómo fue el joven amo Bani quien se encaprichó de ella. Su mirada recorre a sus tres compañeras, a quienes llama deliberadamente sus esclavas favoritas. Con un tono profesional, le pregunta qué desea hoy. Ella sonríe con suficiencia, haciendo un gesto hacia otras mujeres encadenadas en el establecimiento. Le pregunta directamente si se ha cansado de sus compañeras actuales y está buscando reemplazos. Él refuta con calma su suposición, afirmando que no ha venido a comprar una esclava. Luego, hace una petición, de ahora en adelante, debe referirse a él simplemente como Vanitas. Ella parece momentáneamente sorprendida, luego sonríe, reflexionando que debe de estar en la edad en la que quiere actuar como un adulto. Aceptando sus términos, pregunta formalmente, joven amo Vanitas, ¿a qué debo el placer? Luego dirige su atención a Cristina, ordenándole que se pare frente a él. Los ojos de ella se abren de par en par por la sorpresa, una ola de confusión la inunda. Apretando su puño enguantado, se dirige a él como maestro y pregunta con voz temblorosa si tiene la intención de abandonarlas. Él la tranquiliza con calma, asegurándole que no. Extendiéndole una mano, revela su verdadero propósito de estar allí. Quiere cambiar su contrato de esclavas, específicamente, quiere eliminar y reemplazar el de ella. La declaración queda suspendida en el aire, dejando a Cristina preguntándose qué podría significar este cambio inesperado. Dentro de una habitación bien amueblada, Vanita se dirige a una mujer con un vestido sencillo y le comunica su intención de cambiar su contrato de esclava con Cristina. La mujer, sosteniendo una pequeña y ornamentada llave, lo mira con frialdad, cuestionando en silencio los motivos del joven amo. Luego se vuelve hacia Cristina, haciéndole señas para que se acerque. Comienza a explicar que los collares de esclavo vienen en diferentes variantes, cada una con un grado distinto. Le pregunta si estaba al tanto de este hecho, y ella le devuelve la mirada, con un atisbo de confusión en sus ojos. La diferencia de la que hablaba era evidente. Mientras que los collares que llevaban Hildegard y la pana eran de un negro liso, el de Cristina era único, brillando con un intenso tono carmesí. La mujer lo confirma, afirmando que si hubiera que calificar el collar de Cristina, sería sin duda de la más alta calidad. Ella continúa, revelando que fue ella quien compró originalmente a Cress. Reflexiona sobre la extrañeza de la situación, preguntándose quién podría pensar que una joven de una familia noble caída se vendería voluntariamente como esclava para mantener a su familia. La mujer explica que la hermosa apariencia de Cristina, junto con su estatus de noble caída, le otorgaba un gran valor como esclava. Sin embargo, admite que, a pesar de esto, tuvo dificultades para encontrar un comprador adecuado. Mientras Cristina escucha con expresión abatida, la voz de la mujer continúa, señalando que una esclava de alta calidad como ella debería haberse vendido de inmediato. Vanitas revela entonces la razón, la mujer había creado una condición específica que disuadía a los compradores. Explica que el collar carmesí es de la más alta calidad, capaz de aceptar un tipo de contrato diferente, uno que puede incluso atar al amo. Al oír esto, la mano de Cristina se posa en su pecho, con los ojos fijos en el collar que rodea su cuello. Él la mira directamente, aclarando la naturaleza exacta de la condición. Para protegerla de abusos sexuales, el collar le permite rechazar cualquier orden de esa naturaleza. Cristina lo mira, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su expresión se endurece mientras declara que están allí hoy para cambiar ese mismo contrato. Pretende averiguar si ella está realmente dispuesta a convertirse en su esclava, en el sentido más puro de la palabra. Los ojos de Cristina se abrieron de par en par por la conmoción, mientras una solitaria gota de sudor le recorría la sien. Se volvió hacia la mercader de esclavos, explicando el procedimiento con calma. Para alterar el contrato, declaró, se requería el consentimiento de ambas partes, así como la magia de atributo de contrato específica que poseen los mercaderes de esclavos. Continuó explicando al grupo entero, dejando claro que sin el acuerdo de los tres, él mismo, Cristina y la mercader de esclavos, el contrato no podría modificarse. A continuación, detalló la mecánica mágica del vínculo. El collar de esclavo, explicó, utiliza las credenciales del amo registrando tanto su sangre como su poder mágico. Esta era la única forma de que el contrato se estableciera con éxito. Una vez terminada la explicación, le planteó la pregunta directamente, ¿qué harás, Cristina? Ella bajó la mirada, con expresión conflictiva, antes de encontrar la suya y empezar a hablar. Creía, dijo, que él había cambiado. Desarrolló su razonamiento, relatando cómo él había cesado su abuso verbal y su violencia. Ahora se dedicaba a su entrenamiento, explicó, y las trataba a todas con mucha más consideración. Admitió que algunos sirvientes de la mansión seguían temiéndole, pero expresó su convicción de que sus opiniones cambiarían una vez que lo vieran tal como era ahora. Él escuchó su evaluación en silencio, con una expresión indescifrable. Su tono se endureció entonces. A pesar de sus observaciones, declaró que todavía no confiaba en él. Sabía de muchos que habían sufrido bajo su abuso de autoridad, atormentados por sus órdenes irrazonables tanto física como mentalmente. Continuó, con la voz llena de convicción. Aunque él afirmara ser una persona reencarnada, ella no podía olvidar el pasado. Todavía recordaba los días en que él la menospreciaba con esa misma cara y esa misma voz. Él la escuchó mientras ella confesaba su conflicto interno. Con una expresión de dolor, Cristina admitió que de verdad quería creer en él, pero algo la frenaba. Él procesó sus palabras con calma. Así que esa es tu respuesta, concluyó, reconociendo que ella todavía no era capaz de confiarle todo su ser.
Ante su resumen, Cristina se estremeció y apretó los ojos con fuerza. Su reacción, sin embargo, no fue de decepción. Simplemente afirmó que ya se lo esperaba, lo que hizo que Cristina levantara la vista sorprendida. Continuó, explicando que sabía que ella aún no confiaba plenamente en él y que la sombra de su antiguo yo no había sido borrada por completo de su mente. A pesar de esta admisión, reafirmó su postura. Modificar el contrato seguía siendo una necesidad absoluta. Entonces hizo una confesión por su cuenta. Reconoció que, aunque había cambiado, no era un santo, y que sus propios sentimientos hacia ella no eran del todo puros. Hizo una pausa, con la mirada firme mientras se preparaba para dejar claras sus verdaderas intenciones. Pero aún así, declaró, su voz resonando con convicción, todavía quiero todo de ti, Cristina. Tomando su mano con delicadeza, la miró directamente a los ojos. Hablaba en serio, le aseguró, y planeaba ganarse su confianza por completo. Luego explicó la importancia del lugar. Había elegido hacer esta declaración allí por una razón específica, era el mismo lugar donde ella y su antiguo yo se conocieron, y donde fueron unidos como amo y esclava. El recuerdo de aquel día resurgió, su yo del pasado ordenando fríamente a una joven y aterrorizada Cristina que se convirtiera en su esclava. Reconoció la verdad de su dinámica actual, afirmando que su relación era de amo y esclava, donde una parte explota unilateralmente a la otra. Así, admitió, era como siempre había sido. Miró directamente a Cristina, con su resolución clara. Propuso que reiniciaran desde el principio, jurando convertirse en un maestro digno de ella y no permitir jamás que nadie se la arrebatara. Sus ojos se abrieron ligeramente, un rubor se extendió por sus mejillas mientras pronunciaba suavemente su título, maestro. Justo entonces, Hildegard se adelantó, agarrándole del brazo. Le preguntó si su promesa era solo para Cristina o si también la incluía a ella y a Rapana. Con una sonrisa confiada, él le aseguró que sí, admitiendo que era una persona codiciosa. Desde su posición, Rapana hizo su propia declaración, jurando que nunca dejaría que los tres escaparan de ella y que más les valía recordarlo. Cristina, con la expresión suavizada en una cálida sonrisa, asintió en silencio. Él notó la calidez de sus manos y luego reflexionó que su corazón acelerado probablemente solo le estaba jugando una mala pasada. Entonces le ofreció la oportunidad de confirmar su teoría. Antes de que pudiera reaccionar, la atrajo en un abrazo, presionando la mano de ella contra su pecho. Mientras ella se sonrojaba de sorpresa, él le pidió que lo sintiera por sí misma, preguntándole si su corazón no estaba perfectamente tranquilo. Su momento fue interrumpido por una voz poco impresionada. La tratante de esclavas, observando al grupo, exigió saber por qué habían venido a su establecimiento. Dio una lenta calada a su boquilla, con expresión de pura molestia. No podía creer que hubieran venido hasta aquí solo para coquetear, y les dijo secamente que se llevaran su pelea de enamorados a otra parte. Cristina, completamente nerviosa, balbuceó una negativa, insistiendo en que no estaban haciendo nada tan indecente. Vanitas, sin embargo, simplemente se disculpó, admitiendo que tenía una razón específica para querer estar allí. La mujer suspiró, exasperada. Tras un momento de observación, admitió que los rumores parecían ser ciertos, Vanitas Lindworm realmente había cambiado. Dentro de la tienda, Rapana se dirige a una vacilante Cristina, preguntándole directamente qué piensa hacer con la propuesta de su amo y si la aceptará. Antes de que pueda responder, Vanitas da un paso al frente, llamando a Cristina por su nombre. Le asegura que pueden cambiar los términos del contrato cuando ella se sienta preparada. Ella lo mira, preguntándole si de verdad está de acuerdo con un arreglo tan flexible. Con los ojos cerrados, él le da una confirmación simple y firme. Sus mejillas se sonrojan mientras murmura su título. Él le explica que, hasta que tome una decisión, lo único que tiene que hacer es observarlo desde atrás y determinar por sí misma si es digno de convertirse en su amo. Habiendo zanjado el asunto, se dirige a la propietaria, Zuka, informándole que contará con ella para mediar en el contrato entre él y Cristina cuando llegue el momento. Ella acepta con indiferencia, confirmando que también se asegurará de que le paguen por sus servicios. Con el negocio concluido, les dice con desdén que se vayan a casa. Haciendo caso a sus palabras, Vanitas anuncia a sus compañeras que, ya que ha terminado sus asuntos, deberían dar una vuelta por el distrito comercial antes de regresar. Rapana celebra la idea de divertirse, mientras que Hildegard asiente en silencio. Mientras avanzan, él se detiene de repente al notar que Hildegard se ha quedado atrás, con una expresión distante y preocupada. Le pregunta con inquietud qué está haciendo. Su atención se desvía entonces por un sonido amenazador procedente de un callejón cercano. Al asomarse por la esquina, ve a varias figuras cerniéndose sobre alguien en el suelo. La escena revela a un joven acorralado por tres matones encapuchados. Se burlan de él, exigiéndole una tarifa para pasar y advirtiéndole que se rinda en silencio, alardeando de lo temibles que pueden ser. El niño aprieta los ojos con terror mientras suplica desesperadamente que alguien, quien sea, lo salve. En respuesta a su súplica, Vanitas da un paso al frente, interponiéndose entre el niño y los agresores. Comenta con calma que, en estas situaciones, normalmente es una chica linda la que se encuentra rodeada. Detrás de él, Rapana observa con incredulidad, su mente confundida al ver al supuesto noble villano intervenir para salvar a alguien de lo que ella identifica como gente mala. Cuando Vanitas y sus compañeras salen a la calle, su camino es bloqueado por tres figuras encapuchadas. La figura central declara que están siendo detenidos, su tono no deja lugar a discusión. Él levanta una mano, pidiéndoles que esperen. Su mirada se posa en una de las figuras, un destello de reconocimiento en sus ojos mientras cataloga mentalmente sus rasgos, cabello blanco, ojos negros azabache y ropas que parecen demasiado caras para un matón común. Al oír su voz y verlo con claridad, los matones reaccionan con sorpresa.
Los ojos del líder se abren de par en par al darse cuenta de que no es un chico cualquiera, sino el mismísimo hijo del señor. Otro jadea, comprendiendo que se enfrentan a un noble. Su expresión se endurece. Les informa de que están amenazando a ciudadanos del dominio Lingwon justo delante de él, y les advierte que no crean que pueden simplemente marcharse. Enfurecido, uno de los matones saca una daga y se abalanza, gritando a su compañero que ataque. Pero antes de que la hoja pueda alcanzar su objetivo, Vanitas pronuncia con calma una sola palabra, agarrar, y una pequeña onda de choque de fuerza brota de su posición. La fuerza invisible golpea al hombre que cargaba, enviándolo a volar hacia atrás con un gruñido de dolor. Se estrella contra un muro de piedra y se desploma en el suelo. Sus compañeros lo miran incrédulos, uno de ellos tartamudeando. ¿Qué acabas de hacer? Observa la escena con aire distante, pensando para sí que el ataque fue patéticamente débil. Al ver caer a su camarada, otro matón carga hacia adelante enfurecido, exigiendo saber qué ha hecho. Detrás de Vanitas, Rapana y Hildegard gritan su nombre alarmadas. Con fluida gracia, desenvaina una espada corta de la vaina que lleva a su lado, el acero pulido brillando a la luz. Desvía sin esfuerzo la daga del matón, y la fuerza del bloqueo hace que la hoja menor salga volando de la mano del atacante. La figura encapuchada restante expresa su incredulidad de que Vanitas también sea hábil con un arma, mientras que Rapana reconoce la hoja como la espada corta que acababan de comprar en la tienda de armas. Siente la punta de una hoja presionando su espalda. El matón restante gruñe que, aunque no tiene interés en matar a un mocoso, hará una excepción y acabará con él allí mismo. En respuesta a la amenaza, una de las figuras encapuchadas se lanza hacia adelante, su arma encendiéndose en un tajo de fuego. Sin inmutarse, Vanitas levanta la mano, preparándose para lanzar su propio hechizo. Desata una poderosa fuerza de conmoción, un hechizo que llama presión de agarre, que estalla hacia afuera y golpea a su asaltante. El ojo del matón se abre con incredulidad mientras la fuerza invisible lo abruma. Momentos después, los dos matones restantes están en el suelo, inmovilizados por los efectos persistentes de su magia. Vanitas se cierne sobre ellos, exigiendo saber si fueron ellos quienes acosaron al joven. Uno de ellos, temblando, lo confirma. Con la amenaza neutralizada, se vuelve hacia el chico que había estado protegiendo. Le aconseja que tenga cuidado de camino a casa, ya que tiene compras que hacer. El chico, con aspecto aliviado, se lo agradece sinceramente. Mientras el chico se marcha, Hildegard corre a su lado, con expresión llena de preocupación. Le pregunta si está bien, pero él le dice con calma que no se preocupe, que no es ningún problema. Luego le da instrucciones para que llame a los guardias y les entregue a sus atacantes sometidos. Hildegard acata la orden de inmediato. Su atención se desvía entonces hacia la empuñadura de su nueva espada. Ella nota su mirada fija en el arma y empieza a preguntar por ella. Él simplemente afirma su pregunta no formulada con un silencioso sí. Más tarde, de pie en un vasto y opulento salón, se mira la mano, murmurando que esto ha sucedido antes de lo que anticipaba. Hildegard, de pie cerca, lo mira con expresión perpleja, sin entender a qué se refiere. Él había previsto su llegada. Ante él se arrodillaban dos hombres, un herrero llamado Dirk y su hijo, Marcus. El hombre mayor expresó su gratitud por haberle concedido una audiencia, pero Vanitas simplemente los observó con una mirada fría y calculadora. Sus compañeras, Hildegard y Cristina, estaban a su lado mientras se dirigía a la pareja arrodillada. Aunque ya suponía su propósito, exigió que expusieran la razón de su petición ellos mismos. En respuesta, Dirk comenzó a explicar. Habló de la daga que Marcus les había entregado previamente, admitiendo que su hijo la había forjado y que su manufactura era excepcionalmente tosca. Al oír esto, Vanitas declaró que se les devolvería el pago. Luego se giró ligeramente, preguntando si no se llevarían de vuelta el arma defectuosa. Decidió que sería más rápido mostrárselo. Le ordenó a Cristina que presentara el objeto, y ella afirmó de inmediato, sí, mi señor. Ella colocó un bulto envuelto en tela sobre la mesa frente a ellos. Al desenvolverlo, reveló la daga, ahora partida en dos. Dirk miró con incredulidad mientras Vanitas explicaba fríamente que se había roto durante una pequeña escaramuza. Continuó, relatando cómo se había acercado a Marcus en busca de una nueva arma adecuada para él, y que esta fue la daga que finalmente había comprado. La historia completa hizo que Dirk estallara en cólera. Gritando el nombre de su hijo, golpeó la mesa con una fuerza tremenda, haciendo añicos la madera bajo la hoja rota. Su furia se centró en su hijo. Agarrando a Marcus por el pelo, le obligó a bajar la cabeza, amonestándolo por su fracaso como herrero, por vender a sabiendas un arma defectuosa y agrietada a un cliente. La ira del herrero se convirtió en desesperación. Inclinándose profundamente ante Vanitas, se disculpó por la transgresión de su hijo. Suplicó que se perdonara la vida de su hijo, independientemente de si aceptaba su disculpa, con la mano temblorosa mientras sostenía una hoja hacia adelante. Observó cómo el herrero, Dirk, continuaba con su súplica desesperada, ofreciendo su propia vida para calmar la conmoción y rogando que el asunto se resolviera únicamente con su muerte. Impasible, Vanitas dio una orden tranquila a su subordinada. Le ordenó a Cristina que le quitara el cuchillo de la mano a Dirk. Ella asintió de inmediato. En un instante, ella obedeció. Su espada golpeó la mano del herrero y envió su arma por los aires. Dirk y Marcus solo pudieron mirar, atónitos y en silencio por su velocidad, mientras Dirk se preguntaba por qué. Vanitas se dirigió entonces al hombre desarmado, declarando que no tenía intención de responsabilizarlo por el disturbio. En su lugar, le indicó a Dirk que simplemente observara lo que iba a suceder. Su atención se desvió del padre al hijo. Volviéndose hacia el muchacho arrodillado, Vanitas anunció que ahora era el turno de Marcus de ser interrogado. Se cernió sobre el joven, exigiéndole una explicación de por qué había hecho tal cosa.
Marcus permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Marcus finalmente habló, relatando cómo un año antes le había pedido a su padre que le fabricara una espada enjollada. Su padre, un hombre que solo fabricaba armas prácticas para aventureros, se había negado, diciéndole que en su lugar pidiera un arma inútil pero vistosa. Continuó, explicando que esa negativa se sintió como un rechazo a sus propias creencias. La delicada sensibilidad de un hijo de herrero comenzó a parecerle extraña. La confianza del joven en las creaciones de su padre se desvaneció. Al ver la postura abatida de su padre, sintió que su propio espíritu era aplastado. Y así, le dio a Vanitas la daga defectuosa que había adquirido, esperando que si Vanitas resultaba herido, aunque fuera levemente, sus sentimientos serían validados. Concluyó su confesión con desafío. Mi padre no tiene nada que ver con esto. Declaró, mirando a Vanitas. Si vas a matar a alguien, mátame a mí. Dirk solo pudo gritar el nombre de su hijo con horror. Cristina Martia, de pie junto a Vanitas, le pregunta qué piensa hacer. Con los ojos cerrados, él afirma la situación en voz baja. Sus pensamientos se desvían a una conversación pasada en la que le preguntó a Marcus si le gustaba ser herrero. Marcus había respondido que por supuesto que sí, ya que había crecido viendo a su padre trabajar en la forja. Volviendo al presente, Vanitas se dirige directamente al herrero Dirk. Le pregunta si de verdad pensaba dejar que su hijo asumiera la responsabilidad y simplemente cerrar la tienda. Rápidamente aclara que si fuera a decir algo duro, sería un castigo dirigido a Marcus, no a su padre. Marcus levanta la vista, confundido, preguntando si el castigo es para él. Vanitas informa entonces a Dirk que le encargará la fabricación de equipo para sus caballeros. Le pregunta al herrero si prefiere fabricar armamento práctico, dejando a Dirk tartamudeando de sorpresa. Explica que, como va a establecer su residencia en el territorio, necesita gente que se ocupe de las cosas por él, y añade que incluso traerá a su esposa. El herrero procesa la oferta. Convertirse en el herrero exclusivo de los caballeros le permitiría centrarse por completo en su oficio tanto como quisiera. Para él, suena como un sueño. Dirk declara que le dará la tienda a su hijo, ya que tal herrería ya no es necesaria. Se inclina profundamente, prometiendo su servicio a Vanitas, pero hace una última pregunta: ¿cuál será el castigo para Marcus? Vanitas se vuelve hacia Marcus, revelando que aceptó deliberadamente el arma defectuosa, sabiendo que se rompería. Marcus se queda atónito, preguntando por qué haría algo así. Explica que quería un herrero hábil que trabajara exclusivamente para él y que montó todo el incidente. Como no fue un asunto oficial, no quedará registro. Luego le ofrece a Marcus un puesto como su asistente personal para enmendarse. Marcus se queda completamente sin palabras. Él permanece arrodillado, preguntando si Vanitas de verdad no tiene intención de castigarlo. La voz de Vanitas interviene, aclarando que el castigo no es para Marcus. En cambio, el joven señor dirige su atención a Dirk, dándole una orden: por su bien, Dirk debe forjar armas que superen incluso las creaciones de su propio padre. Padre e hijo lo miran, atónitos. Abrumado, Dirk solo puede balbucear que todavía es un herrero inexperto. Vanitas desestima esto, revelando que construyó la forja de plata por sí mismo, sin depender del poder de sus padres, con el único propósito de que Dirk fabricara sus armamentos. Esta revelación solo profundiza la confusión de Dirk. Señala que sus fracasos son mucho más frecuentes que sus éxitos y pregunta por qué Vanitas le confiaría tal tarea. En respuesta, Vanitas extiende una mano, ofreciendo una forma única de penitencia. Explica que los fracasos en la forja deben redimirse en la forja. Este, declara, es el castigo de Dirk: convertirse en un gran herrero, uno capaz de satisfacer las demandas de Vanitas. El herrero levanta la vista, con los ojos muy abiertos por una comprensión incipiente. Vanitas insiste en el punto, preguntando si Dirk está listo para enfrentar su propio pecado. Declara que ahora son dos pecadores que han desnudado su vergüenza el uno ante el otro. Vanitas le instruye que recuerde este sentimiento cada vez que blanda su martillo. Mientras padre e hijo se marchan, Cristina se acerca a Vanitas, cuestionando su decisión de no castigar a Marcus. Vanitas simplemente responde que sería un desperdicio. Cierra los ojos, con una sutil sonrisa en los labios, y declara que cada acción que realiza es con el propósito de alcanzar el objetivo del noble villano. En el silencio de la noche, un suave golpe resuena en la puerta de un dormitorio. Dentro, Vanitas espera sentado. Rapana, vacilante en el pasillo, anuncia su presencia a su amo antes de entrar. Él se ha movido para sentarse en el borde de su cama y se disculpa por haberla llamado tan tarde. Haciendo un gesto hacia el espacio a su lado, la invita a sentarse. Con una silenciosa afirmación, ella toma asiento nerviosamente, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Sin previo aviso, se acuesta, apoyando la cabeza en su regazo. Sobresaltada, ella se estremece. Él nota su distancia, pero la descarta, diciendo que no importa. Ella lo mira, nerviosa, y simplemente le dice que duerma. Él se incorpora bruscamente, cuestionando su comportamiento reservado. Le explica que solo la llamó para que durmiera a su lado. Su tono cambia a uno de ligera burla mientras le pregunta si de verdad pensó que intentaría algo con una niña. Calificándolo de broma, le indica que apague las luces y le desea buenas noches, llamándola por su nombre, Rapana. Ella asiente en silencio, deseándole buenas noches a su amo a cambio. Momentos después, yacen uno al lado del otro en la cama, dándose la espalda. Pero Vanitas no está dormido, sus ojos están bien abiertos, mirando fijamente la oscuridad. Se gira hacia la chica tensa a su lado. Ya es hora, piensa para sí mismo, mientras su mano se acerca lentamente a la garganta de ella. Sus dedos se cierran alrededor de su cuello, asfixiándola.
Un grito ahogado escapa de sus labios mientras la conmoción y el dolor se registran en su rostro. Ella jadea en busca de aire mientras la presión en su garganta desaparece. Vanita se sienta en la cama, mirándola con una expresión tranquila, y le pregunta si le duele. Cae al suelo, agarrándose el cuello y tosiendo. Con lágrimas en los ojos, lo mira y le pregunta qué sintió al recibir la maldición de matarla. Él permanece sentado en la cama mientras ella exige saber por qué detuvo su ataque a mitad de camino. Él responde simplemente que la perdonará, pero solo si ella responde primero a sus preguntas. Sus pensamientos se desvían hacia su convicción anterior. Había estado seguro de que si ella venía a su habitación, inevitablemente la lastimaría. Ahora sentado en el suelo frente a ella, le dice que hable si tiene algo que decir, añadiendo que la noche aún es larga. Ella lo mira fijamente, incrédula. Le pregunta por qué quiere escucharla ahora, recordándole cuánto lloró y cómo él nunca dejó de lastimarla. Él asiente con calma. Reconoce que su yo pasado la había pisoteado y le había causado dolor sin descanso. Continúa su confesión, afirmando que lo hizo sin importar cuánto sufriera ella o le suplicara que se detuviera. Sus ojos se abren de par en par en estado de shock total ante esta confesión. Le pregunta si es una persona diferente, o tal vez incluso reencarnado. Grita que Kresney y Heldene también están siendo engañadas. Aún arrodillada, declara que lo que él ha hecho nunca podrá ser perdonado. Entonces, se da cuenta de algo, él ha estado pensando en todo ello, en absolutamente todo, durante todo este tiempo. Reflexiona sobre sus compañeras. Hildegard y Cristina sirven al mismo amo, pero sus orígenes, edades y experiencias son completamente diferentes. A pesar de ello, están unidas, luchando como una sola por su señor con una fuerza admirable que ella reconoce. Pudo soportarlo porque las tenía a ellas, a sus hermanas, a su lado. El nombre, Hildene, resuena en sus pensamientos, un testimonio de su vínculo. Su mirada se desplaza al presente, observando a Hildegard interactuar con Vanitas. Parece realmente feliz. Luego ve a Cristina, quien también parece complacida en su compañía. Rapana se pregunta en silencio por qué la escena la llena de angustia. Recuerda a Hildegard en el simulacro de batalla y a Cristina riendo en la tienda del tratante de esclavos. ¿Cómo podían ambas ser engañadas tan fácilmente? La palabra, reencarnación, es algo que ni siquiera puede obligarse a decir. No ha olvidado aquellos días dolorosos. Recuerda observar a su amo dormir, pensando que incluso su débil agarre sería suficiente para romperle el cuello. Y así, actuó por impulso, sus manos cerrándose alrededor de su garganta. Él, sin embargo, lo recuerda de otra manera. Recuerda haberle dicho que su cuerpo había cambiado, pero ahora se pregunta por qué nunca sintió su intención asesina. ¿Fue porque sus manos eran sorprendentemente suaves, o porque sintió un agradable calor en ellas? Incluso cuando ella apretó su agarre, decidida a matarlo, ese calor fue todo lo que percibió. Sus pensamientos vuelven al presente. Mira a la abatida Rapana sentada en la cama y pregunta, ¿eso es todo, Rapana? Sus palabras provocan que las lágrimas corran por su rostro. No llores. Ven aquí, dice suavemente, extendiendo la mano y atrayéndola hacia él, para su sorpresa. Vanitas la empuja suavemente sobre la cama y le dice que se acueste ahí. Sorprendida, ella protesta, pidiéndole que se detenga y exclamando que no es tan simple como Cristina. Mientras yace allí, la mano de él le acaricia suavemente el pelo, lo que la hace soltar un pequeño jadeo de sorpresa. Él continúa con el suave movimiento, explicando que simplemente le está dando palmaditas en la cabeza. Azorada, ella le dice débilmente que se detenga. Ella se incorpora, dándole la espalda mientras se sienta en el borde de la cama. Con voz baja, le pregunta por qué no intenta alejarse de ella. Ella continúa, con la mirada fija en el suelo. Afirma que él sabe que lo ha estado persiguiendo y le pregunta si ha notado cómo la gente a su alrededor ha cambiado, volviéndose más amable. Ella descarta la idea, declarando que se niega a creer una historia tan conveniente sobre su repentino cambio a mejor. Desde su sitio en la cama, Vanitas asiente con calma, de acuerdo con su apreciación. Luego él elabora, sugiriendo que la gente a su alrededor simplemente quería creer en él. La mira fijamente y añade que ella debe haber odiado eso, una afirmación que la pilla completamente por sorpresa. Él le pregunta qué pasa, notando su silencio atónito. Por su mente pasan Hildegard y Cristina, sus únicas aliadas, y resurge el recuerdo de él atacándolas. Mientras ella lidia con esto, Vanitas le plantea una pregunta, ¿por qué cree que le está mostrando su lado indefenso ahora? Él mismo responde a su pregunta, afirmando sin rodeos que es para provocarla. Le explica que reprime demasiado sus emociones y la anima a ser más egoísta. Él continúa, con tono firme, diciéndole que está bien que dirija todos sus sentimientos hacia él, su tristeza, su arrepentimiento, su alegría. Quiere que no se guarde nada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Rapana, con expresión incierta, se preguntó si algo así era realmente permisible. Él la miró con una resolución inquebrantable, declarándose su amo. Explicó que no sería digno del título si no pudiera aceptar cada parte de ella, especialmente sus cargas como esclava. Continuó, insistiendo en que ella, Rapana, tenía valor y que él quería conocer todos sus sentimientos, pidiéndole que se los revelara solo a él. Abrumada, ella solo pudo susurrar su título, amo. Al verla arrodillada en el suelo, aparentemente serena por fin, notó que se había calmado. Con una tranquila resolución, anunció que era hora de su castigo por intentar estrangularlo. Sus ojos se abrieron con incredulidad ante sus palabras. El castigo que decretó fue que ella lo abrazara mientras dormían esa noche. Su voz se oyó, tartamudeando en protesta. Él le preguntó con calma por qué intentaba estrangularlo de nuevo, razonando que sería aceptable solo por una noche.
Tras un momento de vacilación, ella finalmente aceptó a regañadientes. Siguiendo su orden, ella lo sostuvo en sus brazos mientras yacían en la cama. Buscó su confirmación, preguntando si estaba bien, y él simplemente emitió un murmullo como respuesta. Luego admitió que no podía dormir, culpándolo por completo de su inquietud. Hizo una última petición, que no se durmiera antes que ella. A pesar de sus palabras, su respiración pronto se regularizó mientras caía en un sueño tranquilo. Él la observó, susurrando suavemente su nombre. La observó dormir, con una expresión amable en su rostro. Reflexionó para sí mismo que, a pesar de sus egoístas exigencias, su deseo había sido concedido con tanta facilidad. No pudo evitar notar lo cómoda y tranquila que se veía mientras dormía. Le desea suavemente a Rapana una buena noche y dulces sueños, velando por ella mientras duerme plácidamente, rodeada de un aura apacible y onírica. A la mañana siguiente, una doncella llama a Rapana, buscándola por los pasillos. Su búsqueda la lleva hasta Cristina, que está sola en el pasillo. La doncella se acerca y le pregunta qué ocurre, mientras Cristina duda en hablar. Mirando directamente a la doncella, Cristina le explica que anoche Rapana fue llamada al dormitorio del amo. Luego, le pregunta directamente a la doncella cómo fue la experiencia. La doncella se queda atónita y en silencio ante la insinuación. Cristina continúa, admitiendo que no tiene experiencia en tales asuntos y que había venido a pedir alguna referencia. Completamente desconcertada, la doncella piensa para sí que Cristina nunca antes había sido tan torpe o indiscreta. El peso de una responsabilidad tácita parece caer sobre ella. En otro lugar, Vanitas escucha la conversación, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Encuentra todo este malentendido inesperadamente interesante. Dentro de una lujosa habitación, la tratante de esclava Zuka está sentada con los brazos cruzados, comentando su sorpresa por haber sido llevada a semejante mansión. Vanitas la saluda, señalando que su atuendo le sienta mejor de lo que esperaba. Reflexiona para sus adentros que nunca imaginó ser convocado a su residencia. Con los tratantes de esclavos, las oportunidades siempre estaban disponibles, así que se pregunta si ahora es el momento de estar tenso. Zuka explica que el padre de Vanitas nunca le presentó a sus socios más turbios. Aunque le pidieron que cuidara de Vanitas, ella eligió esta tierra como su base de operaciones porque sería un desperdicio no capitalizarla. Un recuerdo de su padre, Ernst Lenworm, aflora. Ernst declara su intención de hacer un uso efectivo de los tratantes de esclavos de ahora en adelante. Aclara que, si bien no reevaluará su relación con su hijo, está observando de cerca cualquier cambio en la relación entre Vanitas y las tres heroínas. De vuelta al presente, Vanitas se da cuenta de que, bajo el antiguo contrato unilateral, no habría habido margen para negociar con los tratantes de esclavos. Comprende que forjar una relación de confianza con ellos ahora, como se le ve haciendo con Rapana, Hildegard y Cristina, es crucial. Recientemente, ha estado integrando a los tratantes de esclavos en la gestión de su territorio e incluso incorporándolos a la orden de caballería, ganándose su confianza como aliados. Un desarrollo observado por el herrero Dirk. Concluye que si puede ganar su favor, se convertirán en una fuerza vital para el desarrollo y la protección del dominio lingüo. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Zuka continúa, recordando cómo su padre también le dijo que era patético inclinar la cabeza ante una mera tratante de esclavos. Ella comenta que antes lo subestimaban por su debilidad, pero que ahora es como una persona completamente diferente. Vanitas, sin embargo, no tiene ni idea de a quién se refiere. Él le aclaró a Zuka que no era quien decidía la política del territorio Lingworm, esa autoridad pertenecía a su padre. Ella giró la cabeza ligeramente, desestimando su afirmación y diciéndole que no mintiera. Él cambió de tema, preguntando si había traído lo que le había pedido, seguro de que lo había preparado correctamente. Confirmando que sí, Zuka abrió un pequeño estuche que llevaba consigo. Dentro, entre rosas blancas, había 2 collares de primera calidad. Vanitas, ahora en una habitación con Rapana, Hildegard y una sirvienta con orejas de animal, los aprobó, señalando que su fino color carmesí era el mismo que el de Cristina. Luego preguntó si las otras chicas entendían la implicación. Antes de que nadie pudiera responder, Cristina se adelantó, exigiendo que esperaran. Cuestionó a Vanitas directamente, confirmando su sospecha de que los 2 collares estaban destinados a Hildegard y Rapana. Él se giró para mirarla, afirmando con calma que estaba en lo cierto. Cristina estaba incrédula, preguntando por qué estaba siquiera presente. Declaró que si esto concernía a Hildegard y Rapana, ella también quería participar, y añadió que la mirada persistente de Zuka la estaba inquietando. Luego miró directamente a Vanitas y anunció que estaba pensando en cambiar los términos de su contrato básico. Su inesperada declaración lo dejó completamente atónito, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Él explica con calma que su razón para venir con Zuka no era otra que cambiar el contrato básico, el que les permite rechazar órdenes de naturaleza sexual. Las 4 mujeres presentes, Cristina, Hildegard, Rapana y la sirvienta, reaccionan con conmoción e incredulidad colectivas. Cristina se lleva una mano al pecho, nerviosa, y exclama, «Oh, amo». Le pregunta si no estaba preparado para esto, declarando que ella no es una mujer tan fácil. Sin embargo, Vanitas parece haber anticipado esta reacción. Sin inmutarse, Cristina insiste en que no es fácil. Él la mira, con expresión seria, y le pregunta si de verdad le disgusta la idea. Su pregunta directa la pilla desprevenida, y ella solo puede responder con un balbuceo nervioso, mientras su rostro se sonroja intensamente. Él le dice que deje de poner esa cara, admitiendo que le resulta difícil rechazarla así. Se pregunta en voz alta si es ella quien lo desea tanto, devolviéndole su propia proposición. Ella sigue retorciéndose, completamente abrumada. Observando desde un lado,
La sirvienta con orejas de animal piensa en silencio que su Kresne es bastante fácil de leer. La atención se desvía hacia Hildegard y Rapana, que han estado observando todo el intercambio con los ojos muy abiertos y en silencio. Vanitas, fuera de plano, se da cuenta de que han estado escuchando. Él dirige su atención hacia ellas, explicando que desea cambiar sus collares. Aclara que un cambio en el color del collar no alterará la naturaleza fundamental de su relación. Continúa, asegurándoles que, al igual que con Cristina, no tiene intención de forzarlas a nada. Quiere otorgarles los nuevos collares como símbolo de esta promesa. De pie ante ellas, Vanitas hace una propuesta sorprendente. Las liberará de su esclavitud una vez. Luego, con los brazos abiertos, les pregunta si se convertirán voluntariamente en sus esclavas por segunda vez. La expresión de Hildegard se endurece con determinación mientras procesa sus palabras. Repite en voz baja para sí misma la esencia de su oferta, convertirme en esclava, una vez más. Miró a Hildegard, buscando confirmación tras su decidida declaración. Hildegard, ¿está segura?, preguntó en voz baja. Ella reconoció que su amo había cambiado y que a veces se sentía sola. Sin embargo, confesó que estar con él también era agradable. Sus pensamientos se dirigieron a la gran ambición de él, situarse en la cima del mundo mágico utilizando artes prohibidas. Ella siempre había querido estar a su lado, volverse más fuerte con él. Juntando las manos sobre el pecho, concluyó que nada de eso importaba. Él era su amo, y ella era suya. Él sonrió con dulzura y le tendió una mano, diciéndole que él también quería estar con ella. Le prometió que, incluso si cayeran en el infierno o quedaran atrapados en algún lugar, él siempre estaría con ella. Ella aceptó sin dudarlo, jurando estar con su amo para siempre. Sus manos se entrelazaron, sellando el nuevo pacto. Él declaró que juntos podrían volverse aún más fuertes. Radiante, Hildegard aceptó, poniéndose a su cuidado una vez más. Con la decisión de Hildegard tomada, se volvió hacia la otra sirvienta. ¿Y tú, Rapana?, preguntó. ¿Te convertirás en mi esclava una vez más? Rapana bajó la mirada, con una expresión de angustia mientras luchaba por encontrar las palabras. Yo, comenzó, con la voz entrecortada. Inclinó la cabeza a modo de disculpa. Lo siento, amo, susurró. Levantando la mirada para encontrarse con la de él, le comunicó su decisión. Yo, no tengo la resolución para convertirme en tu esclava por segunda vez. Su negativa dejó a Vanitas momentáneamente atónito. Él deja escapar un suave suspiro y luego le da una palmadita en la cabeza a la sirvienta con orejas de animal. Le pregunta si de verdad pensó que se iba a enojar. Él continúa, explicando que si ella todavía está esperando, en realidad está complacido de que esté mostrando su propia voluntad. Lo que quiere oír ahora, aclara, son las palabras que vienen directamente de su corazón. Ella lo mira, con voz vacilante mientras se dirige a él como, amo. Le pide que recuerde algo importante. Él se cruza de brazos, recordándole que fue él quien le dijo que hiciera lo que quisiera. Pero entonces su expresión cambia, y se inclina más cerca para confesar que su verdadera intención nunca fue dejarla ir. Afirma sin rodeos que la quiere, dejándola atónita y nerviosa. Retrocediendo para dirigirse a la sala, reconoce que parece cruel ser liberada de la esclavitud solo para ser esclavizada una vez más. Insiste, sin embargo, en que es necesario. Explica que el collar carmesí es más que una atadura, es la cadena que los une, la prueba de su conexión. Apretando el puño, declara que, debido a este vínculo, no puede perdonar la forma grosera en que ha sido tratada. Con los ojos llenos de lágrimas, ella asiente en silencio. Vanitas le dice que esperará su decisión y luego dirige su atención a otra parte de la habitación. Su mirada se posa en Cristina Martia. La llama por su nombre y le pide su respuesta, dejándola enfrentar el repentino peso de su pregunta.